Buenas noches, bienvenidos a Más Allá y al Misterio. De entre todos los temas que hemos tocado en este programa, el de hoy es el que a mí me produce más miedo. Durante la historia de la humanidad hemos tenido muchos enigmas, acontecimientos misteriosos, pero los que vamos a tocar hoy tienen que ver con nosotros mismos. Tal vez usted ha tenido un familiar que haya sufrido una terrible enfermedad, una enfermedad agónica o dolorosa. Tal vez usted se ha preguntado por qué le pasa eso, por qué ciudades enteras sufren cataclismos, terremotos, tsunamis, y ahí muere gente buena, gente que es inocente. Tal vez es porque durante todo ese tiempo ha existido un ser, una entidad inteligente, malvada. Esta noche vamos a hablar de ese ser, de esa anomalía o de ese espíritu que nos rodea. Bienvenidos esta noche a Más Allá, a nuestro debate sobre la existencia del demonio. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado entender el origen del bien y el mal. Los primeros chamanes elaboraron complejas teorías mediante las que explicaron el origen de la enfermedad, el dolor, la violencia y la muerte. Teorías en las que entidades espirituales serían las principales causantes de la desgracia del hombre. Entidades que se reflejaban entre el firmamento bajo la luz de las estrellas de los planetas, como el fulgurante Venus, la estrella del alba, que se llamaría Astrator, Ishtar, Lucifer. Dioses ambivalentes, crueles y despiadados como Pazuzu, el dios asirio de las tormentas, la peste y la enfermedad. O Asmodeo, deidad persa que según el libro de Tobías se enamora de Sara, hija de la bíblica Raquel, obligándola a que cada vez que mate a su marido, cada vez que contrae matrimonio, llevándola a asesinar a 7 hombres, impidiendo que consumen el matrimonio. En la actualidad, y a pesar de los desarrollos tecnológicos y científicos, la creencia en los demonios continúan vigentes, como atestiguan cientos de películas que explotan su imagen en medio de dramas violentos y aterradores. Cintas como Jeepers Creepers de 2001 o The Demos Rock de 2013. Lejos de la ficción, para muchos el demonio es una realidad que amenaza nuestras vidas, como en este exorcismo musulmán a una mujer indonesa atormentada por djinns, espíritus invisibles capaces de atormentar y enfermar a los piadosos. ¿Existe el demonio? ¿El mal puede ser inteligente o se trata tan solo de explicaciones milenarias a los enigmas de la vida? Prepárese esta noche a sumergirse en el misterio. La maldad, el demonio, existe el diablo, existe Satanás, existe Belcebú. Todos le tememos. Y si no le tememos, nos atrae esa figura porque sería maldad pura. Sería el que arma las guerras en el mundo, el que causa por siglos la enfermedad, la peste, la miseria. Y para entender qué es, hoy tenemos un grupo de expertos aquí en Más Allá, para que usted llegue al final a su propia opinión, a su propia conclusión. Nos acompaña nada más ni nada menos que Julián Arturo Zapata, que es imam, que es de la fe musulmana. Muy buenas noches, Julián. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador sean con vosotros. Muchas gracias por esta generosa invitación. Gracias por estar aquí, y casi en Colombia la comunidad musulmana es muy pequeña, pero hoy vamos a intentar ver desde su punto de vista esta cosa que es el mal, este problema que existe en la humanidad. ¿Qué significa el demonio? Sí, muchas gracias. Es pequeño en Colombia, no es importante el número, pero es una cuarta parte de la humanidad de la Tierra y de ahí radica su importancia. Sí, y es la religión que más se expande en la historia. La más rápido crecimiento de nuestra era, sí. Sí, señor. Y nos acompaña también jesuita, aquí el señor Omar Pavón, que también nos va a contar desde su punto de vista religioso
cuál es el problema o cómo funciona desde la religión católica el demonio. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias por estar aquí en Más Allá. También nos acompaña alguien que ustedes ya habían visto durante mucho tiempo. Él es sociólogo, además ha sido profesor y es experto en muchos temas. Lo ven en todos los medios de comunicación y creo que este tema del mal conoce también bastante desde el punto de vista filosófico. El señor sociólogo Ricardo Forero. Muy buenas noches. Esteban, muchas gracias por tu generosa presentación y un saludo a toda nuestra audiencia. Ricardo, dentro de poco usted nos va a contar desde el punto de vista más académico, más de los pensadores sobre la imagen del demonio. Espero que haya un debate aquí con la parte religiosa. Creo que sí, vamos a tener, digamos, un debate muy interesante desde visiones históricas, sociológicas, culturales, de cómo ha venido creciendo y se ha venido generando esta imagen del demonio dentro de la historia de la humanidad y sobre todo de las religiones monoteístas. Y si alguien tiene que saber sobre esto es un historiador y hemos invitado a uno de los historiadores más importantes del país, que además se ganó el premio Simón Bolívar de periodismo, el señor Nicolás Pernet. Muy buenas noches, Nicolás. Saludos, Esteban, ¿cómo estás tú y a todos los televidentes también? Bueno, ya para comenzar voy a hacer la primera pregunta, pero ustedes pueden preguntar todo lo que quieran con el numeral Demonios Más Allá. Pregúntenle a cualquiera de los cuatro, también expresen ahí en Twitter si están de acuerdo con el imán, con su visión desde el punto de vista musulmán, del Islam, o desde el punto de vista católico, o del historiador, o del sociólogo. Usted también hace parte, usted es el quinto invitado aquí en Más Allá. Pero la pregunta con la que quiero comenzar, yo creo que es con la pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Es la maldad, eso que está alrededor nuestro y que hace daño, algo que es fortuito, que lo trae el destino? Si estamos caminando por la calle y nos asaltan, ¿es porque tenía que pasar? ¿Porque es un acto humano? ¿O hay algo detrás, un ente espiritual, lo que llamamos demonio? ¿Hay algo de inteligencia en la maldad, señor imán? ¿Existe algo detrás de la maldad que podría llamarse un espíritu inteligente? A ver, existe una historia trascendental, metafísica, metahistórica. Hay una lucha que tiene la humanidad desde la eternidad y que se remonta a una era que no se puede contar, ¿sí? No tiene cronología, no tiene tiempo ni espacio. Hay una lucha entre el bien y el mal. Quienes aceptamos que existe un orden en el universo, un creador, ese creador evidentemente lo creó todo, incluyendo eso que llamamos el mal, curiosamente, ¿sí? Solo que ese mal, para la visión del Islam, o ese diablo, no importa el nombre que tenga, Lucifer, Luzbel o Iblis, como le llama el Islam, y en muchas culturas tiene diferentes nombres esas manifestaciones. Lo cierto es que para el Islam el mal o el diablo no es un competidor de Dios, no es un adversario de Dios, es una concepción diferente a las otras visiones monoteístas. Dios no tiene contendores o contrincantes. Si tuviera contrincantes o competidores, pues no habría un monoteísmo absoluto, no habría un Dios sino dos o tres, ¿sí? Y ese diablo o ese mal mora en el interior del hombre y es un competidor del hombre, ¿sí? Pero claro, como el hombre tuvo libre albedrío, esa libertad cuesta. Y como esa libertad cuesta, pues por supuesto tiene que enfrentarse al mal. Y Dios le ha dado las garantías para enfrentar al mal. O sea, le dio la razón, el intelecto, que es el mejor profeta interior es la razón, el intelecto. Sí, obvio, necesitamos siempre profetas y guías como Buda, Krishna, Mahoma, Confucio, Bochica, Kukulcán, Yurupari, miles de profetas que han enviado a través de la historia. Y Dios nos dio esas garantías, los libros sagrados, esas leyes divinas universales, leyes particulares, nos ayudó con ángeles para ver si ganamos la batalla. Pero esa batalla dura a través de la historia y es difícil, ha sido cruenta. Pero también, por otro lado, no todo se le puede atribuir como responsabilidad al mal y a Dios, o sea, sobre todo a Dios, y decir que todo tenía que ocurrir, porque la lucha es un debate filosófico entre o libertad absoluta o determinismo absoluto. El Islam, los filósofos pensadores musulmanes han optado por un camino medio en ese punto, ¿sí? Y todo se puede cuestionar, por supuesto. Entonces, ese enemigo que es el diablo es un enemigo del hombre, no del creador, para empezar, ¿sí? Y nos dio las garantías para librar una batalla hasta el final de los tiempos, con profetas. Ahora que estamos en una época muy propicia, como María, por ejemplo, ¿no? La aparición de Guadalupe, de María en el cerro del Tepeyac, con otra famosa deidad del mundo azteca, Tonantzin, que a veces es como la misma figura en diferentes eras, esta manifestación de lo eterno femenino, como decía Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, que habla del eterno femenino, el fenómeno mariano, que está en todas las culturas de estas supermadres, ¿no? Nuestra madre Bacheo Chía en nuestro mundo aquí, ¿no? En nuestro mundo de Chibcha, de Muisca.
Entonces, ¿qué pasa? Dios nos dio las garantías para enfrentar ese fenómeno que es el mal hasta el fin de los tiempos, y por eso hablamos de figuras apocalípticas que nos van a salvar a la humanidad, como Elías o Enoc, o llámese el Kilki, los hindúes, el Kukulcán, o el Quetzalcóatl, o el regreso de Bochica, o el caso del Mahdi en el Islam, o Elías en el mundo también, o el caso de Enoc. Son figuras que estamos esperando para enfrentar y ganar una batalla con el mal. Pero esa batalla no es fácil. Lo cierto es que el Corán dice lo siguiente, dice una frase para entender este tema del mal, ¿sí? Y es que no todo aquello que ocurre en el universo es responsabilidad también de Dios. Puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo. Y claro, la lucha contra el sufrimiento, la lucha contra el dolor es una permanente constante en la vida humana. Sí, Imán, rápidamente, para darle paso aquí al jesuita. ¿Usted piensa que este Iblis o este demonio existe y puede estar alrededor nuestro? Sí, está en muchos lugares, así como están los ángeles, que nos están permanentemente diciendo qué debemos hacer y nos están protegiendo. Entonces, claro, hay una lucha permanente entre Dios del mal y en nuestro interior. Ahí es donde le quiero preguntar, señor religioso, aquí dentro de poco dará misa, cuéntenos usted, ¿cree también en lo mismo? ¿Hay un demonio que puede estar sentado aquí invisible al lado nuestro? Bien, pues digamos la teología como el esfuerzo del pensar y como un ejercicio racional, digamos, en el caso concreto de la teología cristiana, el demonio deja de ser simplemente una herencia mítica, ¿sí?, prefilosófica, y hace parte de la revelación cristiana, ¿sí? Digamos, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta, y está, digamos, no como un componente fundamental, sino es una mención indirecta, ¿sí?, para hablar del tema de Dios. Es decir, el tema del demonio allí es fundamental dentro de la revelación cristiana, ya que es, digamos, es el objeto también directo contra el que se va a manifestar todo el misterio salvífico de Cristo, que vence la muerte, que vence el pecado, y digamos eso en términos generales. Pero también hay que hacer, digamos, una distinción, y es en el tema de lo que llaman la perspectiva bíblica. Sí, voy a qué pena interrumpir un segundito porque quiero escuchar la opinión antes de que nos vayamos a comerciales. Ricardo y Nicolás, ¿qué piensa de lo que han escuchado rápidamente? Desde la configuración de la religión es evidente que la construcción del mal y la construcción del demonio pues es un elemento que puede estar presente desde diversas categorías como tal. Lo que es importante es que esa noción del mal y esa noción del demonio es algo que altera el orden social y que altera también una construcción ya sea ética o moral. Desde esa visión es muy importante entender que estas construcciones pues son importantes desde el punto de vista propio de la cosmogonía religiosa en la cual se tenga, pero primordialmente el papel que empieza a tener en construcciones muy ligadas al monoteísmo. O sea, usted dice, ¿es una construcción social del demonio? Histórica, pero el demonio existe o no para usted? Para como mí no. Una entidad. Como una entidad, no Aquí existe. Dicen que sí. ¿Y usted? Para mí existe como un mito, y el mito es un elemento fundamental en todas las culturas. Está la idea equivocada de que la palabra mito quiere decir mentira o que no es real. Un mito es muy real y opera en muchos sentidos. Y el mito de Satán como adversario sin duda existe como tal, y es la fuerza que se opone muchas veces a la bondad y a la vida, que sí es una cosa real porque toda fuerza tiene su opuesto, y en este caso la vida y la muerte, el bien y el mal también tiene su opuesto. Bueno, señores, nos vamos a comerciales. Tuiteen con Demonio Más Allá. Demonio Más Allá. Usted hace parte también de este debate. Por ahora estamos presentando las posturas, las discusiones vienen dentro de pocos minutos y también imágenes estremecedoras. No se vaya, que ya vuelve Más Allá. Continuamos en Más Allá y está escribiendo aquí Vidal Arturo, Samix, Verarsiki Leiva, está también Flor Leusa. Sigan escribiendo todos con el numeral Demonio Más Allá. Y miren que manda un montón de imágenes. Para saber de dónde viene el demonio, de dónde surgió, Joana Arenas preparó una nota y en esa les vamos a contar cuál es el origen mítico desde algunas religiones. Obsérvelo por favor y sus opiniones en el numeral Demonio Más Allá. Están en todas culturas, todas religiones y todas sociedades. Representan lo peor de la humanidad. Son temidos, adorados y alabados por algunos.
Les llamamos demonios. Para las religiones judeocristianas, el origen de estas criaturas se remonta al inicio de los tiempos, cuando un grupo de ángeles encabezados por Lucifer, el lucero del alba, se rebelaron contra Dios, por lo que fueron arrojados del cielo hasta lo profundo del infierno, donde se convirtió en Satanás, el príncipe de los demonios. Desde entonces sus intenciones están conectadas con el sufrimiento y el dolor de los hombres, como afirma el sacerdote José Fortea. El demonio no tiene boca ni cuerdas vocales, es un espíritu y como tal se transmite de un modo telepático. Infunden, como dice Santo Tomás de Aquino, especies inteligibles en nuestra mente. Sin oír ninguna palabra, de pronto nos viene un pensamiento. Pensamiento que podemos rechazar y seguir pensando, no, yo hago el bien. Pero el demonio puede insistir. Sin embargo, existen otros pueblos del mundo para quienes los ángeles son salvadores del hombre, como los yazidíes, un pueblo perseguido y atormentado por cristianos y musulmanes, y cuyas tradiciones se remontan en el tiempo. Provistos de una fe milenaria y habitantes de las montañas del norte de Irak, los yazidíes creen en Melek Taus, un ángel de Dios que enseñó a los hombres que el bien y el mal conviven en la mente y el espíritu y que elegir entre ambos depende del propio ser humano. Creencias que molestan a las grandes culturas del mundo, por lo que han sido asesinados sistemáticamente por fuerzas violentas y terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. A pesar de que pareciera ser tan solo una fábula, el mal parece no encontrar oposición en nuestro mundo. La historia del demonio, la historia de la rebelión en el cielo, fue una guerra en el cielo, según las Escrituras. Allá estaba Lucifer. Padre, o ya casi padre jesuita, ¿está de acuerdo con el padre Fortea que dice que Lucifer existe y nos susurra al oído y nos lleva y nos tienta a la maldad? Yo hablo, digamos, desde la perspectiva cristiana católica, y es, digamos, esto que ha expuesto el padre Fortea, es, digámoslo así, es una investigación, no hace parte del núcleo fundamental de la fe cristiana, ¿sí? Y digamos, al dar una mirada histórica sobre el desarrollo de ese pensamiento, es importante decir que, claro, digamos, dentro del magisterio de la Iglesia hay unas precisiones muy, digamos, como muy sutiles, pero digamos que no arriesga a decir lo que está diciendo el padre Fortea. El padre Fortea es un investigador dentro de lo que se llama la demonología. De hecho, podemos encontrar distintos escritos de él sobre el tema, uno muy famoso que es la Suma Demoníaca, y hace un ejercicio, digamos, muy detallado, pero, digamos, es fruto de su investigación, ¿sí? Pero, como digo, tal no pertenece al núcleo, digamos, del magisterio de la Iglesia y de la creencia, pues, que a la que invita, digamos, sí, la Iglesia Imán romana, Zapata, ¿sí? Quisiera saber, ¿desde el Islam también se piensa que el demonio es un ángel rebelde? No, aquí hay una diferencia sustancial con el judaísmo y con el cristianismo. Es cierto que existe una figura que comanda todas estas legiones, ¿sí?, del mal, pero en el Islam se le conoce como Iblis y no traduce como un ángel caído, sino un ser de fuego, hecho de fuego, de un material menos sutil que los ángeles. Es una figura que está intermedia como entre los hombres y los ángeles. Se llaman jinnes. En algunas culturas le llaman gnomos o duendes, o en Grinch le dicen en inglés. Tienen muchos nombres en muchas culturas. Esta figura, el caso de Iblis, es una figura súper inteligente que se rebeló no contra Dios, sino contra los hombres, porque hubo una apuesta en la eternidad donde Iblis le dijo a Dios, cuando Dios le pidió a los ángeles que reverenciaran al hombre, a Adán, a un Adán metahistórico, que no necesariamente es el Adán del que estamos hablando, ¿sí? Sí, una primera luz que creó, un primer ser que creó, ¿sí? Un Adán metafísico en otro plano, y le dijo que a los ángeles que reverenciaran a ese hombre, a ese Adán, y los ángeles se inclinaron, Adán, Gabriel, Rafael, los ángeles conocidos, Uriel. Él le pidió a los jinnes que lo hicieran a esta figura, Iblis, y dijo una cosa inteligente, es un debate filosófico interesante hasta nuestro tiempo. Iblis dijo, yo no me puedo inclinar ante ese hombre. Y le preguntó a Dios, ¿por qué no lo haces? Porque está hecho de barro, y mi materia es superior, yo estoy hecho de fuego, y mi materia es mucho más noble, y soy superior a él. Ese debate histórico, pero no es una figura, es un debate que da para otra cosa, pero no es un ángel caído. Imán, quiero llegar aquí al historiador. Históricamente, señor Pernet, ¿por qué está el demonio en todas estas culturas?
Es que está en todas. Usted ve la historia en el mundo musulmán, en el mundo católico, cristiano, incluso en los mundos indígenas, siempre hay deidades malignas, hay espíritus del mal. ¿Por qué cree como historiador que pasa esto? Claro, porque toda fuerza de vida y toda cultura encuentra una serie de obstáculos, de dificultades que hacen más complicada su existencia y asocian muchas deidades a temas como la enfermedad, como las catástrofes y todo esto. Pero otra cosa es el demonio en singular que se ha posicionado en la historia, ha sido el demonio que la iglesia judio-cristiana ha traído y que ha asociado a una serie de figuras del pasado que tal vez no eran vistas como demonios. Mucha de la imagen que uno ve del diablo en películas y todo esto, viene justamente de cómo se asocia la idea del mal a figuras mitológicas, por ejemplo, al dios Pan de los griegos, por eso la idea de la animalidad, de los cachos, de que parezca una cabra. Entonces, la idea de ese diablo que cae del cielo sirve también para fortalecer la idea de la obediencia, la idea de que el que se retira del rebaño es castigado y empieza a ser visto como una figura maléfica. Y así la iglesia ha podido también separar de su visión del mundo muchos pensamientos que no comparte y que ha asociado con la idea del diablo o del demonio sin que lo sea de modo original. ¿Qué piensa usted de lo que está diciendo el historiador? Digamos, es importante hacer varias precisiones, ¿sí? Digamos, como les decía, del núcleo fundamental digamos, el diablo no está puesto como una figura central dentro de la revelación, ¿sí? Está puesto allí porque, digamos, es la manera con la que el misterio de Salvador de Cristo llega y hace frente y derrota la muerte, etc. El tema del mal, sí, que se mencionó ahora al inicio, bueno, habrá que hacer una precisión ahora, que se liga generalmente a eso, ¿sí? Generalmente, sí, mal, demonio, etc. Pero digamos, el tema de allí, ahora, él menciona un elemento bien importante y es el desarrollo histórico de cómo se ha empleado esa figura, cómo ha sido objeto también para dominar, ¿sí? Pero digamos, dentro de la tradición y dentro de lo que se llama en teología el magisterio de la iglesia y la creencia, digamos, no representa ningún tipo de como esas... Señor Forero, ¿alguna réplica de lo que han dicho todos acá? No, yo creo que hay distintas posiciones y eso es lo interesante. Hay distintas visiones del creyente, obviamente aquel que acepta la doctrina o la doxia propia de su religión, pero tenemos que verlo desde un contexto muchísimo más amplio. Esta generación de esta idea central del rompimiento del orden social y del orden moral está presente en todas las religiones. Un elemento que es importante es que en las visiones monoteístas el mal se constituye en un solo ente, no en varios. Y eso es un elemento que rompe la construcción propia que se da dentro de esa tensión. Y lo otro es, si ustedes siguen cómo se ha venido construyendo, por ejemplo, iconográficamente la visión del demonio en las distintas religiones, van a ver cómo se han agregado nuevos elementos, cómo cada uno de esos elementos representan crisis históricas. Por ejemplo, la construcción del diablo en Occidente está también muy ligada al paso del Renacimiento y a la llegada de la peste bubónica, que genera una iconografía que le da sentido y representación. Entonces, por eso es muy importante verlo como eso, como una construcción histórica, social y cultural que debe ser entendida dentro de estos márgenes, dentro de estas ideas religiosas, pero que como tal no existe como una realidad externa a esa creencia. Bueno, señores, hoy estamos aprendiendo aquí en Más Allá, por eso se llama así este programa Más Allá, estamos aprendiendo del demonio. Quiero que ustedes tuiteen con el numeral demonio más allá, cualquier pregunta que tengan, y están subiendo un montón de imágenes del diablo. Muchas gracias por eso. Pero nos vamos a comerciales, volvemos con algo que va a estar increíble. Y aquí los compañeros les van a contar sus posiciones de forma asombrosa. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, estoy muy feliz porque hay mucha gente tuiteando. Está por aquí Floreusa, está también por acá el con 3048, también está por aquí Isabela Torrenegra, está Fasan, están Sejili, todos ellos ahí conectados con el numeral Demonio Más Allá. Han subido un montón de fotografías también. Si quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer por mi Instagram, que es @cruzescribiente, y pueden ver fotos mías. Y también, si quieren contactarse conmigo por Twitter, lo pueden hacer como @cruzescribiente. Pero, ¿qué es el demonio? ¿De dónde surge? ¿Existe realmente? En esta nota tratamos de responder esa pregunta.
Aunque para la mayoría el diablo puede ser tan solo una leyenda, para millones de personas es una realidad. Es la destrucción y la muerte, la maldad pura, el dolor y el sufrimiento. Las principales religiones del mundo le temen y de vez en cuando sus líderes ratifican su existencia. Ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Para los ortodoxos rusos, Lucifer y su corte infernal son una realidad contra la que luchan a diario. No en vano, es uno de los países donde más se practican exorcismos, más de 10 al día. Igualmente, algunos musulmanes creen en la existencia de djinns, genios de las arenas, que pueden poseer a los humanos, como en este ritual ocurrido en Guinea, África. El imán ora, el demonio lucha, el Corán les protege. En otros lugares del mundo se celebra el triunfo del bien sobre el mal, de la paz sobre los demonios, como en este festival en India. Festival Dussehra, que representa el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de Rama sobre el demonio que limpió a los hombres de la crueldad y el dolor, tradiciones y manifestaciones del inconsciente colectivo, expresiones sobrenaturales o simplemente la explicación humana a las tragedias de la vida. Queda en usted llegar a la conclusión final. Imágenes sorprendentes. Ustedes vieron ahí como en varias religiones la gente entra en trance o es exorcizada. ¿Es algo que está en nuestra mente o hay un ser que posee los cuerpos? El Papa dice que el diablo existe, su jefe, el Papa, que es su jefe, dice que existe. ¿Usted qué piensa? ¿Le hace caso a él? Claro. Existen. ¿Y usted qué piensa de esto? Aquí el jesuita dice que existen como entidades, ¿no? Ahora como... miremos la perspectiva, ¿qué se entiende por el hecho de que exista? Sí. O sea, si me va a decir desde la perspectiva científica, muéstreme, busquémoslo. Hombre, no. Es una perspectiva teológica. O sea, usted... Sí, que aquí... no significa que sea mentira. Exacto. Aquí el señor historiador le puede decir, eso no existe, no sé qué, pero desde la perspectiva espiritual, pues... Teológica, espiritual, ¿sí? Ahora, que los avances a nivel de teología, se hayan servido también de la ciencia para decir, oiga, hay que hacer también una distinción cuando lo que se llama fenómenos paranormales, ¿sí? Desde la perspectiva también de la antropología cultural, bueno, oye, hay que hacer distinciones. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Sí, vimos unos exorcismos de ortodoxos y vimos exorcismos que no son exorcismos, es el nombre, no es. Ya nos dirá él cómo es, que son dentro de los musulmanes. Si mañana usted como sacerdote, el Papa le dice, tiene que aprender a hacer exorcismos porque está dentro del ritual católico, ¿usted lo hace? Eso no lo manda el Papa. No, eso no lo manda, Dios. Sí. No, ni Dios, sí. Y hay que ver, digamos, exorcismos que presentaron al padre Fortea. Sí. Digamos, él se dedica y estudia ese, pero eso no hace parte, digamos, vuelvo a decir, dentro del núcleo de... Y está el padre Amor, que es otro... Etcétera. No, hay mucho. De hecho, aquí en Bogotá hubo un famoso jesuita, el padre Vélez Correa, exorcista de la arquidiócesis de Bogotá, y durante mucho tiempo él, digamos, estudió toda esa parte y tiene muchos libros, ¿sí? Y estudiando fenómenos paranormales, etcétera. Al final de sus días le pregunta, bueno, ¿y cuántos demonios expulsó? Digo, no, generalmente, o la gran mayoría, fueron asuntos psicológicos. Dice, me queda la duda de uno, es lo que dicen, ¿sí? Bueno, está más de acuerdo con ustedes aquí esa respuesta. Sí, lo que yo pienso es que también hay muchas veces que el diablo sirve para nombrar muchas cosas, como muchas palabras en religión se nombran con una sola palabra y eso es lo que a veces uno lo confunde, porque muchos casos diferentes pueden ser vistos como la manifestación del mismo diablo, cuando ya uno los ve en cada caso puede ser muy distinto. Entonces también esa idea de que se engloba todo en esa bolsa es muy difícil. Yo quiero preguntarle al imán lo siguiente. Vimos una imagen de otro imán de Guinea en África. ¿Existe el exorcismo entre los musulmanes o qué es lo que está pasando ahí? Bueno, existe una figura que se llama los jinnes, o gnomos o duendes, una serie de espíritus negativos. Los hay buenos y malos.
se reproducen, crecen, nacen, viven mucho más tiempo que los hombres, están hechos de fuego. Y por supuesto pueden perturbar al hombre y en algunos casos tomar control de su materia. En ese caso hay maestros espirituales que pueden combatirlos cuando toman ventaja sobre las personas. Pero si llegan a una persona es porque le han tomado ventaja espiritual. De hecho, en el Corán, ustedes saben que los musulmanes tenemos 5 oraciones al día. Hay unas oraciones especiales para expulsar o para enfrentar este tipo de elementos elementales. Sobre todo hay unos capítulos al final del Corán que son muy cortos, que sirven para combatir la magia negra, la hechicería, la brujería y todos estos seres negativos. Pero es claro que el tema central es que no solamente es una figura espiritual que no vemos, sino que también está manifestado en muchos sistemas injustos, ¿no? La miseria, la opresión, tiranía, sistemas injustos, lo vemos permanentemente. No es necesario, aunque uno puede hacer disquisiciones teológicas y filosóficas, es cierto que existen estas figuras y lo vemos en la sociedad, cuando vemos que no hay armonía, cuando vemos que hay agua sucia sobre un río. Si nosotros tenemos el río más contaminado del planeta, el río Bogotá, es evidente que la responsabilidad no tiene que ver con el mal social, político, cultural, espiritual. Hay unos pensadores musulmanes que dicen que el mal de una sociedad, la impureza de su alma se ve reflejada en las aguas. Evidentemente, cuando vemos aguas contaminadas, mares contaminados, ríos contaminados, bueno, es porque esas sociedades están contaminadas de todo tipo de elementos negativos, sociales y culturales, y por supuesto en malos gobernantes, que es lo que más vemos en nuestro medio, ¿no? No, eso sí, son demonios algunos. Señor Forero, usted que es sociólogo aquí, ¿qué piensa de lo que está diciendo el imán, de que existen estas criaturas que son como gnomos, duendes, que existen, que aquí pueden estar alrededor nuestro, que pueden ser buenos o malos, y que pueden tomar posesión de las personas como vimos? ¿Para usted existe esa posibilidad de que existan? ¿De que esté ahí sentado al lado suyo o cerca? Espero no sea Pernet, ¿no? No, digamos, dentro de la construcción de las religiones es muy importante y muy interesante empezar a analizar cómo esos males sociales pueden ser objetivados. Hay una construcción social que puede objetivarlo por fuera de esa realidad simbólica o mística y construirlos como figuras presentes, como figuras físicas. Esa visión sobre las figuras físicas es muy interesante también, la visión que se da o la representación que se da en los exorcismos, porque los exorcismos en términos antropológicos y sociológicos es una puesta en escena en donde siempre el bien vence al mal y logra dar un sentido a la teología que se está dando, al principio religioso que se está configurando. Es muy importante, digamos, dentro de la visión que yo tengo, es más ligado propiamente a la visión ética y moral que se da dentro de la sociedad. No hay una realidad física externa al hombre, sino que está dentro de la forma en que se desarrolla y tiene relación con sus semejantes, con la sociedad y consigo mismo. Mire, este debate es muy interesante porque al final, tanto desde el punto de vista religioso como el punto de vista académico llegan al mismo punto, que es la maldad y es algo moral. Pero alguien me está escribiendo acá, desde Twitter, Matt Carlitos pregunta, ¿cómo saber si el demonio está en mi casa? ¿Hay alguna seña, imán, aquí nos está escribiendo de que un demonio está en la casa? A ver, esa es una pregunta muy común de la gente. Está en la casa, en los gobiernos, en los ministerios, en los hospitales, en los tribunales. Eso lo ve uno claramente cuando hay injusticia, pero hay unas manifestaciones donde no se recuerde a Dios, donde no se haga el bien, se sea buen vecino, buen compañero, buen ciudadano, hay perturbación. Y claro, uno lo ve cuando en una casa hay muchos problemas familiares, discordias, conflictos, groserías, bueno, desavenencias. Cuando hay serios problemas empiezan a fundirse muchas cosas en la casa. ¿Sí? Los bombillos. Sí, claro, el agua, el desagüe, los baños, bombillos, exactamente. Es decir, empiezan a perturbar cosas y empieza todo el mundo a sentirse incómodo porque evidentemente la electricidad existe. ¿Sí? Así como hay cosas que no vemos, sabemos que el 95% del universo no lo vemos, pero está ahí. Lo que vemos de estrellas y constelaciones es únicamente menos del 5% de esa materia, pero hay cosas que no vemos, pero están. Y realmente sí, existe injusticias. Cuando hay un país que tiene muchas guerras, pues evidentemente que el mal ha tomado ventaja. Este país ha tenido más de 11, 12 guerras civiles. En 250 años es evidente que el mal los tomó ventaja. Es evidente que hay una mayoría de la sociedad que lucha contra ese mal, pero evidentemente nos tomó ventaja el mal a través de la historia y estamos luchando contra eso, contra sistemas injustos. Por eso estamos mirando cómo cambiarnos. Igual pasa con el mundo, con gobernantes. Hay ángeles y demonios en toda casa. A ver, hay ángeles y demonios en toda familia, en todo pueblo, en toda nación y en el mundo. Sí, señor. Y no solamente una nación es buena y la otra es mala, no, estamos revueltos todos.
Y esa es la lucha permanente. Bueno, señor historiador, ¿qué piensa de esto? Que el demonio puede estar en la casa, fundir los bombillos, hace parte de la historia de Colombia, impulsando la Yo maldad. quería hacer énfasis en algo que me parece muy valioso de lo que dice el imán, y es que, como el nombre lo dice, el diablo, el diablo es la división, es la separación, se opone a la idea de símbolo, de unión. La religión busca justamente religar eso que está separado. Y el mito que hablamos ahora, que yo creo que es mito, la idea de Lucifer que sale de ese orden cósmico que funcionaba y que era armónico y que debido a su soberbia, su deseo de querer más, sale de ese orden, debido a su egoísmo, su idea de que él estaba por encima de todo, sale de ese orden. Todos estos mitos nos hablan de una base en la maldad que está en la separación de lo que antes era más armónico, que la armonía, cuando se rompe, nace el mal. Y ahí podemos estar de acuerdo los imanes y yo. Bueno, y señor jesuita, ¿cómo le respondemos al tuitero que con demonio más allá nos ha preguntado, ¿cómo sé si hay un demonio en mi casa? ¿Hay manifestaciones espirituales? Digamos, no sé, hay gente que dice que no puede dormir, tiene pesadillas o entra en trance. ¿Eso podría ser una manifestación demoníaca? No lo sé, no lo sé. Digamos, yo no le puedo responder que si se le funden los bombillos, que si está sintiendo esto, que si a algún familiar le pasa, no sé, X o lo que suele pasar en las películas, no sé, sí. Le podemos dar una explicación, oiga, está durmiendo bien, está comiendo bien, etcétera. Pero digamos, no me quiero burlar en el sentido de que, claro, pueden haber una serie de fenómenos que no son explicables para nosotros, ¿sí? Pero digamos, si es desde el punto de vista espiritual, sí, hay todo un lenguaje, digamos. Fenómenos paranormales. Para el creyente. No, bueno, sí, también fenómenos paranormales, sí, los hay, los puede haber. Pero digamos, yo no tengo un catálogo, ni la iglesia tiene un catálogo de que, oiga, si se cumplen estos puntos, es un demonio. Consulte un cura, ¿sí? Sí. No, sí. Digamos, hay que, por eso, digamos, es importante que se eche mano de muchas ciencias también y de conocer, o sea, cada caso es muy particular, ¿sí? Y gran maestro de las ciencias sociales, ¿usted qué ve aquí? Porque dicen, me escriben que cómo saber que hay el demonio en la casa. Y hay varias señales que ya nos ha dicho el imán, aquí también nos dice que puede haber fenómenos paranormales. ¿Usted qué piensa de esa situación? Hay distintos relatos y hay distintas formas de ver el mundo. Tenemos que verlo desde una visión mucho más compleja. Todas ellas son respetables, son, digamos, en muchas de ellas pueden ver armonía. Pero si usted, como televidente, observa los distintos discursos, todos transan en relación a la necesidad de un comportamiento ético, moral, frente a uno mismo y frente a los demás. El tema no es que te fundan los bombillos, el tema es qué tipo de convivencia tienes contigo mismo y con las personas que te rodean. Esa es una idea central propia de la religión y muy estructurada dentro de las sociedades, que es ese orden, esa estructura de orden que posibilita la armonía y el bienestar entre las personas que viven en una comunidad. Bueno, les voy a preguntar rápido porque están escribiendo aquí, está Alejandra Delgado, que les tiene la siguiente pregunta, dice que sobre todo los religiosos, con el numeral de hoy, que es demonio más allá. ¿Se puede entrar en contacto con el demonio? ¿Con los Dijins? ¿Se puede entrar en contacto teológicamente con el demonio? ¿Hablar con él? Yo ya hice la precisión, el demonio no es un ente particular del cristianismo. Se hace mención a él porque ya hemos hecho mención a Dios. No más. No más. Bueno, ¿Con los Dijins se puede hablar? sí, y con los ángeles, y como hablamos con Dios, con los demás, aunque sea que lo entendamos o no, ahí están los ángeles, están los jinnes, los hay buenos y los hay malos. El asunto es cómo convocarlos para cosas positivas. Es evidente que si los convocamos para cosas negativas solo basta conspirar y ahí están. Cómo tumbar un gobierno, cómo corromper la sociedad, cómo corromper la justicia, la educación, la salud, como lo que pasa en este país, ¿no? Cómo conspirar para que no haya armonía, o cómo declarar la guerra y espiar a los vecinos, espiar al otro país. Ahí vemos un problema serio y ahí está el diablo. O sea, lo podemos invocar consciente o inconscientemente. Ahora, hay quienes deciden hacer prácticas satánicas y eso, por supuesto, es bastante peligroso, porque evidentemente esa puerta, una vez abierta, es difícil cerrarla. Solo hay una forma de enfrentar eso, con la oración diaria, leyendo los libros sagrados, el que va al culto, el que va a la sinagoga, el que va a la mezquita, el que practica un camino espiritual, el que recuerda a Dios,
Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Como el rosario, que tenemos musulmanes y cristianos, por ejemplo, ¿no? Y budistas. Sí, o visitar los lugares, o los budistas, ¿no? Los hindúes, o visitar los lugares, los santuarios sagrados, como el que va ahorita hay más de 12 millones de personas peregrinando a Guadalupe en México, ¿no? Sí, o las peregrinaciones a la Meca del Islam, o en el mundo de la India, o al Tíbet. Esas son prácticas para liberarnos y para fortalecernos espiritualmente. Muy bien, muchas gracias, Imán. Pero nos tenemos que ir a comerciales y después de comerciales vamos a hablar de algo impresionante. Satanás, Belcebú, Astartot, como quieran decirle, el demonio como figura. Lo vamos a analizar junto con nuestros invitados. No se vayan porque esto es Más Allá. Seguimos con Más Allá en esta noche en la que exploramos la posibilidad de que exista el demonio. Están escribiendo un montón: Isabela Torrenegra, Dixon Giraldo, Hassan, por aquí hay un montón. Gracias por escribir hoy con el numeral Demonio Más Allá. Hemos hablado si es inteligente o no el mal, si es el destino lo que nos juega una mala pasada cuando nos roban, cuando alguien nos rompe el corazón y nos hace daño, o es algo que está detrás de eso, que es inteligente, que es una criatura. Y en la siguiente nota, Joana Arenas trata de explicar este concepto. Aunque para algunos sea solo una coincidencia, el mal existe. Existe cada vez que un terremoto acaba con la vida de miles de inocentes, cuando el terrorismo destruye la vida de docenas de personas. Pero ¿es la maldad solo un acto natural o humano? ¿O existe algo más? Durante miles de años, las principales religiones del mundo han afirmado la existencia de una criatura inteligente que impulsaría a los hombres a cometer los crímenes más abominables. Un ser espiritual que el cristianismo ha identificado como el demonio, una entidad inteligente que se habría enfrentado con el mismo Cristo en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Y al que habría también atacado a Siddhartha Gautama, el Buda, bajo el nombre de Mara, el señor de la envidia y la maldad. Serás mi Dios, arquitecto. Al fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí, pero yo soy tu casa. Criaturas destructivas como los temibles Tzitzimime, legiones de entidades espirituales que los aztecas aplacaban con ritos y ceremonias para que no destruyeran al mundo, como describieron los conquistadores españoles. Si no caía el instrumento para encender el fuego en este lugar, todo desaparecerá, todo acabará, todo oscurecerá, ya no saldrá el sol, ya todo oscurecerá y los Tzitzimime bajarán, vendrán a comer a los hombres. ¿Es la maldad y los impulsos dañinos parte de la naturaleza o existe algo más, algo tan invisible y poderoso que prefiere vivir entre las sombras? Bueno, señores, a mí, como los que está acá, a mí sí me parece increíble que en casi todas las religiones, yo soy antropólogo, no soy religioso, pero me parece increíble que en todas las culturas sí aparezca esta entidad o estas entidades malvadas. Ustedes vieron ahí, Buda, el príncipe Siddhartha Gautama, antes de la iluminación se enfrentó con él. También lo hizo Cristo en el desierto. También Mahoma en algunos momentos se enfrentó al demonio o a las tentaciones. ¿Qué podemos hablar de eso, padre, que ya estábamos hablando? Bien, bueno, sí, desde la perspectiva bíblica, evidentemente hay una, digamos, hay una relación, ¿sí?, entre Cristo y el mal, no solo, digamos, las tentaciones. Digamos, podríamos ver allí en estos relatos bíblicos unas características de lo que puede ser el demonio, ¿sí? Digamos, el demonio sabe perfectamente, conoce, digamos, el actuar de Jesús, ha estado allí, ¿sí?, irrumpiendo, pero digamos desde una lectura, digamos, tomemos el hecho de las tentaciones en el desierto. Cristo no cae, ¿sí?, en las tentaciones, ¿sí?, a diferencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que digamos, en el trasegar, en el Éxodo, renegó de Dios y, digamos, fue presa fácil del demonio, ¿sí?, desde la perspectiva, digamos, bíblica. Esa parte, ¿sí?, desde esa perspectiva bíblica, sí lo describen al demonio como una entidad inteligente que va y le dice a Cristo y lo tienta. Claro. Y le dice,
Sí, váyase de ese camino, yo le voy a dar todo Sí. y usted no va a tener que morir en la cruz y será el rey del mundo, le dicen. Sí. Ajá. O sea, existe ahí como un ser. Sí, la perspectiva bíblica lo muestra. Existe y tiene una serie de Y características. ese ser podría seguir acá. No, la perspectiva bíblica no dice está aquí y No, tal cosa. o en el digamos. mundo, o puede seguir en el cosmos, en el Exacto. universo. Sí, digamos, actúa, sí. Ahora, cuando entramos al asunto del mal, sí, o sea, si digamos, si el mal es la acción concreta del demonio, digámoslo así, la teología, hago este paréntesis, digamos, como un ejercicio también racional, usa, digamos, hace un trabajo serio de pensar. Y a esto quiero, digamos, hacer la mención del mal. Kant, ¿sí? Digamos, en un texto que se llama Los límites dentro de los límites de la mera razón, allí hace una distinción sobre el mal, ¿sí? Y va a decir, el mal, digamos, el mal no es una entidad, no es una cosa originaria, ¿sí? Digamos, no. Hay que hacer varias distinciones, o sea, el que haya terremotos, catástrofes, Sí. etcétera, no significa que sea una identidad. Y ahí- hay que hacer la distinción sí. con el mal moral. Y ahí está usted ¿sí? de acuerdo, yo creo que con el sociólogo, ¿cierto? Porque aquí nos nombraron Kant desde el punto de vista religioso y usted es experto, yo creo que en eso, y a usted le encantaba leer Hegel, usted es un maestro. Me está haciendo mala propaganda dentro de las cámaras. No, la idea central es justamente esa idea moral y esa idea ética, ¿no? La construcción de todo aquello que dentro de la religión desvía ese camino espiritual, esas normas siempre ha sido señalado como un escenario maligno, como un escenario, en gran parte de las religiones. Aquellos iniciados o que se buscan iniciarse en la conducta religiosa que exige obviamente un alejamiento de la norma social dominante. Esos criterios y esos escenarios son vistos como elementos negativos que sacan al individuo de ese proceso religioso. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Usted le va a contestar Sí, rápidamente, claro. contéstele. Digamos, me parece, sí, es una apreciación muy general, pero digamos, no ponerlo que, digamos, la perspectiva moral religiosa, digamos, interpretada así, me parece que no. El asunto aquí es, digamos, claro, hay, digamos, el mal consentido en el ser humano, ¿sí? Y digamos, aquí la teología ha hecho mano de la antropología y también, digamos, podemos incluir allí el lenguaje espiritual. Hay una dinámica interior de egoísmo, etcétera, que digamos que tiene unas manifestaciones concretas y que no son entes exteriores. Bueno, y demás, ¿sí? nos queda muy poco tiempo. Imán, quiero hacer una pregunta para que la responda bastante breve. Qué pena por lo del tiempo. Vimos a Buda, vimos a Cristo, que son tentados por el demonio. ¿El profeta Mahoma también se enfrentó al demonio o a la maldad? Sí, al igual que Abraham. De hecho, una de las prácticas en la Meca, en la peregrinación que tenemos los musulmanes al menos una vez en la vida, es apedrear el diablo en un sitio que se llama Mina. Y es una práctica en la cual, cuando lanzamos piedras, estuve haciendo la peregrinación, es luchar contra el ego, contra muchos tipos de tiranía, tanto nuestros vicios interiores como exteriores, contra los males de la humanidad. Pero hay que aclarar lo siguiente, ese ente es real y es súper inteligente y va a librar una batalla al final de los tiempos terrible con el bien. De ahí el tema del anticristo, o sea, te toma forma concreta el mal en todo sistema económico y político. Y hay una batalla final donde vienen los grandes hombres más salvadores de la humanidad como Elías o Enoch, el Mahdi que habla el Islam, el Buda Maitreya, el Kilki, o Bochica o Kukulcán. Y por supuesto tenemos las herramientas y muchos profetas van a regresar al final de los tiempos. Y hay una cosa interesante con el Islam desde el punto de vista metafísico, es que dice que como Dios es amor y le da oportunidad a la humanidad hasta el último momento nos da oportunidades, Dios va a permitir que hasta los más grandes malos de todos los tiempos vayan a regresar al final de los tiempos para que se rediman y tomen partido. Lo que quiere decir que ahora, ¿cuándo va a ser esto? Es otro debate, ¿no? ¿En qué momento va a hablar de esta gran batalla entre el anticristo y los salvadores de la humanidad? El caso del Islam que espera el regreso de Elías o del Mahdi junto con Jesús de Nazaret, el gran salvador de la humanidad. Porque Jesús es parte también de la fe del Islam. Claro, la escatología al final de los tiempos. Jesús va a regresar con Elías, un superprofeta que es el mismo Enoch, y que ese Elías o Enoch es la misma figura nuestra de Bochica o Kukulcán o Yurupari. Y sobre esto también hay un problema con las religiones imperiales, donde llegó, por ejemplo, la Iglesia Católica y quiso colocar figuras como profetas, como si fueran el hermano del demonio, el caso de Yurupari en el Amazonas, o el Bochica nuestro, o Kukulcán, o Quetzalcóatl. Estos ya son temas que tienen que ver con la política más que con la mística, pero la batalla está planteada y tenemos que tomar partido. Bueno, señores, el próximo programa con los compañeros será sobre el apocalipsis, según lo que acabo de ver. Muchas gracias, señor Ricardo. Muchas gracias, señor Pernet. Muchas gracias, Imán. Muchas gracias, señor Jesuita. Nos vemos y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.